Bien, y allí veíamos el anuncio de Alberto Fernández en el día de hoy en este plan de lucha contra el hambre. Entre otras cuestiones que ahora vamos a ir enumerando, habla de la ley de góndolas, ahí habló específicamente con Juan Grabois y dijo, son dos los proyectos que andan dando vueltas. Bueno, lo cierto es que hay dos proyectos que tienen dictamen, uno el propio de Juan Grabois, el otro el de Elisa Carrió y Hernán Reyes, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Hernán. Él es legislador de Vamos Juntos, la Ciudad de Buenos Aires. Un placer tenerte aquí. Y Damián Dipache, que nos va a poner un poco de luz en toda esta cuestión, especialista en consumo. Bienvenido, Dami. Un placer. Bien, bueno, a ver, en primer lugar, Hernán, ¿en qué consiste el proyecto de ley de góndolas que ustedes proponen? El proyecto de Carrió lo venimos impulsando hace mucho tiempo, es un proyecto más amplio que la góndola, es el proyecto de fomento de la competencia en la cadena de alimentos, con lo cual tratamos desde la producción hasta la puesta en góndola. Hay una idea que supone que si yo aseguro participación de góndola en el mercado de alimentos, voy a tener pluralidad, pero si no aseguro pluralidad de producción en el origen, no va a llegar pluralidad a la góndola. Claro. Entonces nosotros trabajamos punta a punta de esto, trabajamos con modelos en la ley de España y ley de Francia, fundamentalmente en los productores, un código obligatorio para supermercados que lo usa mucho, que es muy vigente y muy potente en Reino Unido, y establecemos puntualmente que eso sí es una cuestión puntual que nosotros planteamos en los supermercados, algunas medidas para las góndolas. La primera, que no se puede acaparar góndolas, es decir, que una marca no puede ocupar todas las góndolas. La segunda, que no puede pautar una participación mínima de la competencia. Establecemos tres proveedores. ¿Qué quiere decir que no puede pautar una participación? Claro, generalmente suele suceder en el mercado que una marca, una empresa que tiene varias marcas impide que en esa góndola participe otra marca. Y esto se vende, se comercializa. Son varias marcas, pero dentro de la misma empresa. Claro. Dami, te pido que vos vayas interviniendo, Entonces, porque también lo importante es ir escuchándolo, Hernán, pero conociendo si esto es viable realmente. ¿Se puede llevar a la práctica en la góndola de los supermercados? Entonces, para finalizar, digo, lo que nosotros establecemos en góndolas es participación de 3 productos en canasta básica de alimento, 3 proveedores por producto en canasta básica de alimento, impedimento de acaparamiento de góndolas, es decir, que una marca compre toda la góndola, y establecemos algunas medidas propias de la actividad supermercadista que tienen que ver con la transferencia del riesgo. Con las mermas, vieron que a veces se vencen los productos, o con las promociones. Esto es decir, que quede bien claro y preestablecido quién va a afrontar el riesgo de esas operaciones económicas. Claro. Esto más o menos es el general de la ley. Sí, a ver, a mí lo que me parece es que en el caso de las pymes, claramente necesitan mayor oportunidades de penetrar los mercados y que las grandes empresas le dan muy poco espacio a esa situación. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta frente a una pequeña empresa entre un proyecto y otro, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Grabois te dice que es un 30% que podría tener solamente máximo una empresa. Digo, si por ejemplo en la categoría leche, ¿está el mercado 70% dispuesto a proveer de leche? Y te diría que no. Te diría que es imposible que eso suceda porque te pasa lo contrario. O sea, el 70% pertenece a 2 empresas y el 30% hoy pertenece a las pequeñas empresas en su aprovisionamiento hacia las grandes cadenas. Eso debería darse en el tiempo. Claro, entonces, ¿cómo se cumpliría con eso? Claro, ¿cómo se cumpliría en el tiempo con eso? Segundo, que lo que te sucede es cómo haces para generar incluso la musculatura financiera y económica para que la propia pyme pueda producir más. Ponele que se dé. ¿Puede producir más en las actuales condiciones? Te diría que está muy complicado las pymes para poder producir más. No solamente porque no tienen mercado interno, sino porque su capacidad económica financiera, desde el punto de vista tributario, también tendría que tener otras excepciones. Y coincido que cada vez tenés que tener más microempresas y pequeñas y medianas que estén en cada uno de los rubros de alimentación y incrementar la competencia. Pero me parece que lo que te sucede es que cuando van a esa cadena, las condiciones de comercialización necesitan mucho volumen. Mucho volumen. Pero porque las condiciones de comercialización que les piden las propias cadenas también es una condición que tendrían que poder afrontar las pymes como lo hacen hoy las grandes empresas. Por ejemplo, poner un repositor. ¿Cómo hace una pyme para costear un repositor en cada una de las bocas de expendio de los grandes supermercados? Sí, por supuesto hay que ver la posibilidad económica de cada empresa de poder satisfacer la demanda. Lo cierto es que se ponen serie de condiciones que impiden la participación. Pero a mí, Leonel, me gustaría decir algo que tiene que ver con la cuestión más macro de la situación argentina.
Nosotros en estos procesos de 4 años trabajamos sobre una ley muy importante que es la Ley de Defensa de la Competencia. Ley que renovamos, que actualizamos y que pusimos en vigencia, en la cual el kirchnerismo, la fuerza política de Alberto Fernández, votó en contra. Aquí estamos hablando de asegurar competencia en toda la economía y votaron en contra. ¿De qué votaron en contra? De una reforma que proponía crear un tribunal independiente, elegido por concurso y con acuerdo del Senado. ¿Qué había antes que esto? Sí. La derogación de Guillermo Moreno y la concentración en el secretario de Comercio de esa facultad. Nosotros fuimos por esto. Fuimos por la ley de góndola, que repito, es una ley de fomento de la cadena de alimentos porque es un problema que la Argentina tiene y totalmente viable. Y para terminar digo esto. Lo que Alberto Fernández dice hoy respecto de la necesidad urgente de tratar el precio de los alimentos, yo le pediría a Alberto Fernández que en vez de pedir el tratamiento de ley de góndolas o de mayor competencia, que se negaron durante 4 años, que mande a sus diputados y corrobore la baja del IVA para alimentos de la canasta esencial, que el presidente tomó la decisión, que hicieron presentación sus gobernadores y sus senadores en la Corte y que hoy nos volvió con un fallo en contra. Entonces, si hay tanta urgencia y premura, Bueno, los en diputados... realidad no es un fallo en contra, es un fallo que cautelar. dice que se Sí. tiene que hacer cargo a la nación, pero la quita del IVA sigue vigente. Entonces, yo ¿no? a Alberto Fernández, en vez de pedirle de góndola, le pediría que rápido insista a sus diputados y a su partido de que apoye la baja del IVA para alimentos esenciales, que en definitiva es lo que necesitamos hoy. No, lo que yo iba a decir, Sí. que el bloque de Carrió oportunamente lo que fue es llamar a un informe de defensa de la competencia sobre qué pasaba con las grandes cadenas de supermercado y las grandes cadenas de alimentación. De hecho, la propia Vidal incentivó ese pedido cuando el ministro de Producción era Cabrera. Ese informe nunca estuvo. Nunca se supo realmente si había concentración o no en la cadena, ni nunca se informó a la sociedad si realmente eso existía. Lo que yo digo también es... Hay algunas situaciones en las que es notoria, ¿no? Bueno, nosotros se los hemos Digo, estudiado en forma claro, privada y lo hemos ustedes- mostrado. A ver, caso de pañales, tenés 3 oferentes que se llevan el 97% del mercado. Lo mismo pasa en el caso de las cervezas. Hay 2 oferentes que se llevan el 97% del Pan mercado. lactal. Pan lactal. Fideos. Fideos son el 70%. Hay muchas categorías de productos que Leche. son sensibles. Bueno, leche también. Claro. Pero la realidad es que, reitero, a mí me parece que eso sirve si la microempresa, la pequeña y la mediana, tienen un poder financiero, o sea, se le permite financiar paralelamente para incorporar bienes de capital que le permitan aumentar la competitividad y productividad en el mercado y la economía de escala, y a su vez se le baja la presión tributaria. Porque ese actor no puede competir con la gran empresa incluso sobre los márgenes. O sea, ¿qué va a ofrecer en el mercado? ¿Un producto Claro. de menor valor o mayor valor? Bueno, todos dicen no, pero porque es una segunda marca, En general tiene que ser de menor valor, tiene, claro, ¿no? tiene que ser de menor valor. Sí. Pero cuando ingresa en ese mercado, hay otros costos asociados. Empezás con una necesidad, vos le dijiste, de tener un repositor, empezar a invertir en marca publicitaria para sostener ese nivel de cantidad de producción de unidades para mantener ese precio unitario, Claro. porque al incrementar la escala se asocian a nuestros costos. Y obviamente me parece que en Argentina lo que le termina pasando a la micro, pequeña y mediana empresa, cuando ingresan en ese sector, terminan fundiendo. Claro. Terminan fundiendo. Claro, es lo que y se intenta hacer como una ayuda, termina jugándoles en contra. Las pymes evitan estar en ese espacio. Hay un problema muy Sí. grande que tiene que ver con el pago, y el pago tiene que ver con la certeza de poder tener ese pago. Sí. Generalmente, ¿qué pasa? Se dilata el pago. Entonces nosotros establecemos en la ley también la factura electrónica de modo tal que tengamos certeza, fecha fehaciente de pago y que se pueda descontar en el mercado. ¿Y que se acorten los plazos de pago? Y establecemos para perecederos un plazo y para no perecederos otro. Pero lo importante, más allá de eso, es la posibilidad de vos tener una nota de crédito que tenga fecha cierta y que vos la puedas descontar en el mercado. Lo que le sucede hoy a muchas proveedores de supermercado, esto es solo de hablar, no es que tenés que ser especialista. Vos caminás y te das cuenta, te lo dice cualquiera, hasta el muchacho que coloca las latas te cuenta. Lo que tenemos nosotros es mucha dilación en el pago de los vencimientos. Entonces, si nosotros establecemos una factura electrónica, lo que va a poder el proveedor pyme en este caso es descontarla en el mercado, a tasa de mercado, por supuesto que uno pretende una tasa menor, pero va a tener fecha cierta y no va a tener permanentemente el patear proveedores. De hecho, Esto le es pasa, posible hoy, Eleonora, perdóname. Y esto le pasa porque es muy interesante pensarlo en términos de una Argentina en competencia, en términos de una Argentina donde haya riesgo empresario. Esto le pasa al chico con el grande, pero yo te puedo asegurar que le pasa al grande con el muy grande y le pasa al muy grande con el súper grande. Sí. De lo que son porque lo hablé con supermercadistas, porque lo hablé con la industria alimenticia. Yo quizás tengo mayor libertad para decirlo. Entre ellos también hay mucha puja de poder. Entonces, si nosotros creamos un ecosistema de mayor libertad, de mayor competencia, yo creo que vamos a poder generar la rentabilidad, que haya grandes compañías, medianas y pequeñas, pero generamos una economía virtuosa. El proyecto de Carrió, que tiene que ver con una concepción, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la autonomía en la toma de decisiones jurisdiccionales y administrativas,
tiene que ver con una Argentina próspera y desarrollada. Me parece que hacia ese lugar debería ir Argentina y yo creo que eso es lo que Cambiemos viene a proponer y lo que debemos realizar los próximos 4 Dami, años. ¿vos decís que esto ya está sucediendo hoy? Sí, el descuento de factura Sí. electrónica de septiembre a diciembre hay diferentes tramos en los cuales las pymes pueden descontar ese documento a 30 días. Se va incorporando por sectores. A diciembre van a estar incorporados un montón Sí. de sectores. Claro. Quizás para una micro o pequeña empresa no es tan sencillo. Tenés que estar, digamos, en la ley de promoción PYME, tenés que estar registrado en el Ministerio de Producción, tenés que tener una cuenta, Claro. si lo querés descontar en la bolsa de valores, etcétera. Tiene su complejidad, pero no es una buena herramienta para promover. Muy bueno. Yo lo que a mí me parece es que Argentina claramente, si quiere ser, lo digo hace mucho tiempo, si Argentina quiere ser el supermercado del mundo, claramente tiene que generar competencia en su propio supermercado, sin ninguna duda. Sin competencia en su propio supermercado nunca van a tener las pymes grifo externo. ¿Qué es que tener grifo externo? Que tengas pymes exportadoras alimenticias. Claro, Claro. claro. O sea, no pensemos en el mercado interno, pensemos en que generar ese volumen. Habrá muchos mecanismos. A mí la que siempre me genera ruido es decir, mañana se sanciona o la ley de Carrió o la ley de Graboy. ¿Cómo hago para que la pyme pueda abastecer? Claro, Ese es prepararse antes. Exactamente. Prepararse antes. Muchísimas gracias, Damián, muchísimas Muchas gracias a vos.